Aleluya, aleluya. Buenas noches, bendiciones. Espero que mantengan su espíritu así para que reciban la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saludamos a las personas que nos ven por YouTube y por Facebook también. Bendiciones. Quiero hablar algo muy claro, muy oportuno. Tiene que haber cambios en nuestras vidas. Ahí algo pasa con el sonido. Tiene que haber cambios en nuestras vidas, tiene que haber cambios en nuestros pensamientos, tiene que haber cambios en nuestras actitudes, tiene que haber cambios en nuestros deseos. O sea, tenemos que desacomodarnos en el sistema que estamos. Estamos en un sistema que Satanás ha formado el mundo. Y hemos caído en un sistema de pensamiento, en un sistema de hablar, en un sistema de ver las cosas, en un sistema de sentir, de vivir así. Y nos ha llevado con el engaño y el engaño que hemos permitido, claro está. No le vamos a echar la culpa al diablo solamente, tengo un mal sonido. Es que nosotros hemos permitido esa situación, nosotros hemos permitido, desde Adán hasta en adelante se ha permitido, el hombre ha permitido esa situación y Dios en Cristo la quiere corregir. Yo empiezo con esto. Cuando Dios creó a Adán, lo creó, y si usted lee la Génesis, se dará cuenta que Dios primero creó las cosas. Luego plantó un jardín en la tierra y luego puso al hombre ahí, para que el hombre cuidara el jardín. Ese hombre era un hombre justo, sin pecado, limpio, santo. Él no tenía que ganarse nada tenía que ganarse. Todo era de él. Todo Dios se lo daba, todo. ¿De qué forma el hombre no tenía que trabajar? Él no tenía que trabajar, él solamente tenía que mantener todo funcionando. Dios le dijo que labrara. ¿Cómo se labra? Sembrando. Adán lo que tenía era que sostener el universo con sus palabras. Él lo que tenía era que mantener ese equilibrio con sus palabras. Palabras que Dios venía y le decía en las tardes y hablaba con él y le enseñaba y le decía qué tenía que decir, qué tenía que hablar, le enseñaba cosas. Y con ese conocimiento que Dios le daba a Adán, tengo todavía un mal sonido, no escucho estos parlantes. Con ese mal sonido con ese pensamiento que Dios le daba, no, es que si estuviera bien no me distraería. Él sostenía todo. El universo era perfecto. No había el caos cósmico que hay entre planetas y meteoros estrellándose contra planetas y amenazas de cometas que vienen contra la Tierra. Eso no existía. Dios todo lo creó perfecto. Pero cuando el hombre peca, se pierde ese equilibrio. De hecho, los animales en el jardín del Edén, ellos comían hierba. Los animales no se comían entre sí. Pero con el pecado del hombre se pierde todo ese equilibrio. Por favor, quiero un mejor sonido. El hombre dejó de labrar, el hombre dejó de hablar, el hombre dejó de decir lo que tenía que decir. El hombre perdió la autoridad, perdió el poder, perdió la comunión con Dios. Pero antes, él era un hijo al que Dios le daba todas las cosas. Él no tenía que ganarse nada. Todo Dios se lo daba.
Dios no le decía a Adán todas las mañanas, hey, flojo, levántate, va a trabajar para que comas hoy. Dios le daba todo. Como era un hombre santo y justo, todas las cosas eran de él, la prosperidad, la sanidad, heredó todo, él heredó todo. Pero cuando el hombre peca y desobedece a Dios, porque quiere hacer su voluntad, quiere buscar lo suyo, cuando el hombre peca, entonces viene todo este desequilibrio. Ahora, usted tiene que entender algo y tiene que comprender y tiene que guardar en su corazón algo. Para Dios la desobediencia es un terrible pecado. Desobedecer a Dios es terrible. Para Dios la desobediencia costó la vida de Jesús, con eso le digo todo. La desobediencia, lo que hizo Adán en el jardín del Edén fue desobedecer. Él no fornicó, él no adulteró, él no mató a nadie, él sencillamente desobedeció. Ya, desobedeció. Y ese pecado de desobediencia trajo todo este caos que hay. Ahora, la desobediencia es no hacer la voluntad de Dios. Entonces, no hacer la voluntad de Dios es pecar. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea que la desobediencia tiene un castigo. Adán no iba a morir. Dios lo creó eterno, él no iba a morir. Adán lo mata es el pecado. A Eva la mata es el pecado. Y de ahí para abajo todos mueren. La Biblia solamente registra 2 hombres que fueron llevados al cielo y están allá, que es Enoc y Elías. Porque Jesús murió, luego resucitó y está como hombre en el cielo, pero con un cuerpo glorificado. Del resto, todos han muerto, todos, por causa del pecado. Así de grave es la desobediencia, el pecado. Pero la gente ha tomado ya como costumbre que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Se tiene como algo de la vida. Eso no es lo normal. Lo normal del ser humano no es nacer, crecer, reproducirse y morir. No es lo normal. Lo normal para el ser humano era nacer, crecer, reproducirse y vivir la eternidad. Ese es el propósito de Dios en Adán. Ese era el propósito. Ya se ha aceptado que los seres humanos nacen y mueren y se ve como que así fue desde el principio. Y se ve como que así es la voluntad de Dios. Y se ve como que eso es lo normal. Eso es lo que sucede, pero no es normal. Porque eso no fue el origen de todo. El origen de todo era que Adán se casaba con su esposa, Dios lo bendijo. Para aquellos que dicen, hay personas que dicen que ¿dónde aparece el matrimonio en la Biblia? Bueno, se lo voy a decir en Génesis. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Eso es un matrimonio. Y está hablando de fructificad y multiplicaos. Eso es matrimonio y tener hijos. Someted, llenad la tierra y sojuzgadla. Había un enemigo en la tierra. Cuando Dios le dio autoridad al hombre era porque había un enemigo en la tierra. Estaba sometido. El plan era que Adán, si no hubiera pecado, estuviera vivo por ahí el hombre. Tuviera miles de años. Vivo con su esposa. Y nosotros también. La gente dice, yo personalmente pienso que no hay vida en otros planetas, que el origen es la Tierra. Personalmente lo pienso. Y respeto las alucinaciones, las experiencias que otros hayan tenido con ovnis, lo que sea. Lo respeto eso. Allá ellos.
Pero originalmente, pero la gente dice, pero Dios creó un vasto universo, qué desperdicio. Yo le digo, no, Dios creó un vasto universo para que el hombre lo poblara. Como iba a ser eterno, en la tierra no íbamos a caber todos. Entonces, en la medida en que el hombre evolucionaba, estoy hablándole de mi parecer, ¿ok? De mi pensar, no lo enseño como doctrina, es mi pensar, ¿ok? De aquí íbamos a salir a poblar esos más de 2.000 billones de galaxias que hay. Galaxias, estamos hablando de galaxias. Cada galaxia tiene billones de estrellas y cada estrella tiene muchos planetas. O sea que hay bastante para poblar. Aún el universo se sigue expandiendo. Ahora, no se están expandiendo las galaxias. Lo que se expande es el espacio donde están las galaxias. ¿Me entiende? No son las galaxias, ellas se están separando, sí. Bueno, excepto la nuestra y la de Andrómeda, que están ya casi chocando. Pero lo que está expandiéndose es el espacio. Ay, santo. Lo que se está expandiendo es sea la luz en las tinieblas. Cuando Dios dijo sea la luz, dice que había tinieblas, ¿no? Y esas tinieblas eran, ¿cómo te digo? Herméticas. Nada entraba ahí. Solo Satanás y todo lo que hay. Ahí no había forma, es como coger a, ¿qué te digo yo? Pongamos que esto es completamente un bloque, ¿sí? Y no está hueco, ¿sí? Porque Satanás, entonces, es tinieblas. Y Dios vino a organizar todo otra vez. Pero dentro de esas tinieblas estaba la tierra, que Satanás había desordenado. Estaba ahí encapsulada. Cuando Dios dijo, sea la luz, lo que se abrió fue un espacio en las tinieblas y la tierra quedó libre. Ahora, por eso es que usted ve que el universo es como oscuro por fuera. Usted ve el universo y es oscuro. Bueno, entonces Dios desplaza las tinieblas y dentro de esas tinieblas ahí libera la tierra. Ahora, fíjate, dice que el espacio se sigue expandiendo, el espacio, o sea, que este espacio aún sigue venciendo más las tinieblas y más las tinieblas y más las tinieblas. Aún sigue desplazando más las tinieblas y más las tinieblas. ¿Me está entendiendo? Yo no sé si usted me capta la idea. Pero cuando Dios dijo sea la luz, lo que hizo fue abrir un espacio en las tinieblas para crear. ¿Me entendió? Es como si yo, ¿cómo le digo? Es como si yo cogiera una bola de cañón y quisiera crear algo dentro de ella, pues entonces la abro, le hago un hueco y ahí adentro creo. La cápsula sigue afuera, pero ya yo creo un espacio adentro. Dios lo que hizo fue crear ese espacio en las tinieblas, cuando dijo, sea la luz. Y ahí estaba ya la tierra que Satanás había encapsulado. Este es un tema diferente. La antigua creación que había sobre la tierra, que Satanás había pervertido, había dañado y había encerrado. Y estaban ahí ya. Ese es otro tema, Entonces, Dios crea el universo para que el hombre salga de la tierra a poblar. Eso iba a tomar millones de años, millones de millones de años. Solo que el hombre eterno. Y se iba a seguir expandiendo para seguir expandiéndose más. Entonces, todo ese regalo se lo dio Dios al hombre, hasta que el hombre peca. Pero la desobediencia y el pecado
merece castigo para Dios. Eso de desobedecer a Dios es gravísimo, es muy grave. Para Dios la desobediencia es gravísima y requiere castigo. De hecho, la desobediencia trae muerte. Satanás desobedece en el cielo y él está muerto. Satanás no está, él está vivo, pero no está vivo, ¿me entiende? Él está muerto, él es un ser muerto. Cuando él pecó. Entonces, el hombre perdió todo lo que Dios le había dado. Todo ese privilegio de sanidad, todo ese privilegio de prosperidad, todo eso el hombre lo perdió. Esa raza se echó a perder. Nosotros, el ser humano se echó a perder. Entonces Dios tiene que hacer ahora una nueva raza o un nuevo ser humano. Porque el antiguo se echó a perder. Pero Dios también quería salvar a ese antiguo ser humano. Pero también tiene que coger ese antiguo ser humano y convertirlo en una nueva criatura. O sea, Dios tiene que cogernos y convertirnos en nuevas criaturas. Y las criaturas que éramos quedar atrás. Pero para eso había que cumplir unas exigencias de Dios en cuanto a la justicia y al castigo. Y no había ser humano que podía soportar eso. No había ser humano que pudiera cumplir las exigencias de justicia, o sea, de ser santo, de ser libre de pecado, de ser puro. No había hombre ya. Y no podía resistir la consecuencia de la desobediencia, que es muerte. Porque si ese hombre moría en pecado, ¿cómo iba a resucitar para ser la nueva criatura? No había hombre que pudiera cumplir las exigencias de Dios y a la misma vez que muriera y volviera a resucitar. No había hombre. Por eso viene Jesucristo, para cumplirlo Él. Por eso viene Jesucristo. Entonces, para Dios poder crear esa nueva criatura, para poder coger al hombre y hacerlo nueva criatura, tenía que alguien cumplir las exigencias de la justicia de Dios, que fuera perfecto, que no pecara, que no fuera rebelde a Dios. Y eso es lo que Jesucristo hace durante sus 33 años y medio de vida, someterse al Padre, obedecer y no pecar. Y cumplir y hacer todo lo que el Padre le mandaba. Ahí se cumple la exigencia de la justicia hasta llegar a la cruz y morir. Ahí se cumple ya la exigencia de la justicia. Ahora viene la exigencia del castigo. Jesús recibe el castigo por nosotros. Pero si era un hombre justo, ¿cómo lo van a castigar? Porque entonces Él coge y Dios pone el pecado nuestro sobre Él y Él lo acepta. Él se hace pecado. Él no pecó, pero toma el pecado de la humanidad encima. Él toma el pecado de la humanidad encima. Él nunca pecó. Él no era un pecador muriendo en la cruz, sino que tomó el pecado de la humanidad encima. Y al tomar el pecado entrega su vida. Y entonces recibe el castigo, muere y baja al infierno. Entonces ahora el hombre está cumpliendo la exigencia del castigo de Dios por la desobediencia. Pero como Jesús era un hombre justo, el infierno no podía retenerlo. Como era un hombre justo y limpio, con una sangre pura que había derramado, el infierno no puede detenerlo. Entonces Dios lo resucita. Ahora, fíjate, Él era humano como nosotros, común y corriente como nosotros, Dios hecho humano. Que eso es lo que a muchos les parece una locura y muchos no creen. Dios se tuvo que hacer humano para cumplir las exigencias de la ley y recibir el castigo, para ahora ser una
nueva criatura. Cuando Jesús muere, ya el pecado no puede tentarlo a él. Cuando Jesús muere, ya Satanás no puede tentarlo a él. Cuando resucita, menos. O sea que ahora resucita una nueva criatura, la cual merece el trato y aún superior que tenía el primer hombre al principio, al cual Dios ahora le quiere entregar todo, y le entrega todo, le entrega todo. Lo que le pida se lo da. Le entrega autoridad, le entrega poder, le da una herencia a Jesús. Ahora Jesús es ese, vamos a decirlo de esta forma, ese nuevo Adán. Ahora es esa nueva criatura, limpia. ¿Me está entendiendo? Ahora Él es esa nueva creación. Entonces, los 4 evangelios hablan de Jesús como el que sana, como el que enseña, como el humano, como el Hijo de Dios que llega y muere en la cruz, hasta ahí. Y que resucitó, hasta ahí. Eso enseña. Pero los 4 evangelios no nos dan revelación de lo que Jesús realmente hizo. Eso nos lo dan las 14 cartas paulinas. Los apóstoles, cuando andaban con Jesús, ellos no entendieron realmente el significado de todo. Ellos escribieron, hasta donde el Espíritu Santo les permitió escribieron lo que comprendieron, pero no. Por eso que Pablo dice en una de sus cartas que Pablo tenía una revelación y escribió unas cosas que eran difíciles de entender, porque ellos no las entendieron. Los 4 evangelios te muestran a Jesús y su muerte en la cruz por nosotros y su resurrección, pero no te habla tan claro de el sustituto que Él fue por nosotros en la cruz. Busque en los evangelios las revelaciones de Pablo. Búsquelas, a ver. ¿No las encuentra? Pero lo que está escrito en los evangelios es la demostración de Jesús y de lo que Él hizo por nosotros. No es que los 4 evangelios no valgan, ellos valen mucho, como todo. Pero lo que te quiero decir es lo importante que es tener un conocimiento de qué fue lo que realmente Jesús hizo. Los primeros 4 evangelios no te hablan de lo que realmente Él hizo. Te hablan de lo que hizo, pero no lo que realmente hizo. Las 14 cartas de Pablo sí son las que te dicen que Él fue nuestro sustituto, que Él venció a Satanás, que Él venció la muerte, que Él venció la enfermedad, que en su resurrección Él está ahora a la diestra del Padre, sentado intercediendo por nosotros. Es lo que tú lees en las cartas ahora. Esas fueron las revelaciones que Pablo tuvo. ¿Sí? Entonces, que ahora tiene autoridad sobre todo principado, que ahora tiene autoridad sobre todas las cosas, que ahora es el heredero de todas las cosas. Entonces las cartas de Pablo nos dan la revelación de esa nueva criatura que es Jesús. Pero Dios hizo esto no para levantar de Jesús una nueva descendencia, biológicamente hablando, sino para levantar una nueva descendencia espiritualmente hablando. Ahora Jesús se va a reproducir. Ahora Él se va a reproducir. Porque no va a ser solamente uno, van a ser miles. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Cómo puede Jesús ahora, si no tiene esposa, solo él solo,
¿Cómo va a lograr reproducir la nueva creación? Porque Dios no hizo uno solo, Dios hizo uno para que se convirtieran en miles. Es donde ahí Pablo habla, cuando dice, en Él, con Él, en quién. Cada vez que las cartas de Pablo dicen, en Él, con Él, en quién, está hablando de una unión ahora de Cristo con la raza humana, con el ser humano. Ahora está hablando de que la vida de Jesús entra en nosotros cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, cuando lo recibimos como el sustituto por nuestros pecados, cuando lo recibimos como el que murió por nosotros, cuando lo recibimos como el resucitado, esa nueva, el que pagó por nuestros pecados, el que venció a Satanás, el que nos liberó. Cuando lo recibimos, entonces ahora Jesús, y entra en nuestro corazón y permitimos que entre en nuestro corazón, ahora Jesús viene y se hace uno con nosotros. Eso es a través de la palabra. Eso es a través de la palabra. Esta palabra que está escrita aquí es vida. No, espérate. Esta palabra que está escrita aquí es la vida de un ser. O sea, cuando tú coges la Biblia en tus manos, tú estás cogiendo la vida de alguien en tus manos. No es solo un libro que tú hables y lees. No, esto está vivo. Es alguien, esto es alguien que está vivo. Y cuando tú lo lees, entonces, y entra en tu corazón y lo guardas, esa vida entra en ti. Cuando la palabra pasa de aquí a aquí, la vida que hay aquí pasa acá adentro. Cuando tú la recibes. Ahora verás. Te voy a leer Hebreos 4:12 en una traducción Moffat. Es traducida del inglés al español, ¿ok? Moffat dice, porque el lobo de Dios es cosa viviente, o sea, la palabra de Dios es cosa viviente. Lo que tienes en las manos ahora mismo, tienes algo vivo en las manos. ¿Tienes la Biblia en las manos? Pues tienes algo vivo en las manos y ese algo es alguien. ¿Usted me está entendiendo? O sea que si usted maltrata ese libro, usted está maltratando a alguien. Si usted ama ese libro, usted está amando a alguien. Si usted desprecia ese libro, usted está despreciando a alguien. Si usted trata mal ese libro, usted está tratando mal a alguien. Entonces, porque el lobo de tanto que toda espada de doble filo es viviente y activa, o sea que está viva, pero no está quieta ahí. Es activa. Cuando la coges, o sea, en pocas palabras, cuando tú estás leyendo la Biblia, si no hay palabra en tu corazón, ¿con qué va a trabajar contigo entonces? Y escúchame y déjame decirte algo. El Espíritu Santo no trabaja con cosas muertas. Él trabaja con cosas vivas. O sea que esa palabra tiene vida. Uy, usted me está entendiendo. Ay, Padre. Entonces, dice, vuelvo y la leo desde el principio, porque el Logos de Dios es cosa viviente, activa y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta la mismísima división del alma y el espíritu, las coyunturas y de la médula, escudriñando
los mismísimos pensamientos y conceptos del corazón. Y ninguna cosa creada se le oculta. Todas las cosas están abiertas y expuestas ante los ojos de aquel con quien tenemos que contar. Qué tremenda traducción esa. Entonces, cuando Jesús resucita, nueva criatura, ahora con un cuerpo glorificado que ya no puede morir más, y atraviesa las paredes y puede estar sin comer, sin respirar, o sea, un cuerpo glorificado, santo, puro. Cuando Jesús resucita, ahora el Padre dice, aquí está mi Hijo, ¿quién quiere ser nueva criatura? Como Él. El Padre dio a Jesús para que se lograra esta nueva creación. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra, tuvimos convicción de pecado, Jesús vino a morar y recibimos a Jesús. A través de esa palabra, inicialmente Jesús comenzó a vivir en nosotros y el Espíritu Santo comenzó a trabajar a través de esa palabra. Porque ustedes tuvieron que predicarle el Evangelio para creer. Ustedes le predicaron juez la palabra. Ustedes no le hablaron juez de los carros Fórmula 1 y después dijo, ay, yo quiero recibir a Jesús. Pues si te hablé juez de los carros Fórmula 1. Entonces, esa vida comenzó a entrar en ti. Y cuando esa vida comenzó a entrar en ti, se comenzó a hacer uno contigo. Y cuando esa vida se comenzó a hacer uno contigo, tú comenzaste a hacer esa nueva creación. Ahora eres nueva creación unido a Cristo en tu espíritu. Ahora eres, porque tú eres espíritu. Ahora eres esa nueva creación en Cristo. Ahora tus pecados son perdonados. Porque para el perdón de pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Y Jesús derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Ahora, a través de la sangre derramada de Jesús, cuando lo latigaron, cuando lo golpearon, cuando lo chuzaron, esa sangre que se derramó, ese es el derramamiento de sangre que se exigía, el Padre exige para el perdón de los pecados, para poderte limpiar la conciencia, para poderte limpiar. Y no había animal ni ser que pudiera tener sangre tan pura como Jesús. Entonces, a Jesús derramar su sangre, se cumple la exigencia de Dios para perdonar el pecado, porque entonces Él ve una sangre pura, que no limpia tu carne solamente, sino que limpia tu conciencia. Por eso era que antes se hacían sacrificios en la ley. ¿Para qué? Para que al derramar la sangre, esa misma sangre rociada sobre la persona que estaba en pecado, limpiaba su carne, pero no limpiaba su conciencia. No tenía el poder de limpiar la conciencia. Por eso la persona otra vez volvía y pecaba. Pero ahora la sangre de Cristo es rociada sobre ti cuando tú recibes a Jesús y eres limpio de pecado, pero no únicamente en tu carne, ahora también en tu conciencia. Ahora ya eres libre del pecado y ya puedes decidir no pecar si quieres. Porque la sangre de Cristo sí te libera del pecado. La sangre de los animales cubría el pecado. La sangre de Cristo te libera del pecado. La otra cubría el pecado. Ahora esta sangre de Cristo te libera del pecado. Te limpia, te lo borra. En el Antiguo Testamento o en la ley, vea, hay que aclarar esto una vez por todas. La ley fue dada para mostrarle al hombre que no la podía cumplir. Ya, punto. Pero el hombre ha querido seguir viviendo con esa ley. O sea, en sus propios esfuerzos humanos. La ley es esfuerzos humanos. Querer lograr por sí mismo las cosas. No podía. Si no, Jesús no hubiera venido. La ley fue dada para mostrarle al hombre, y es santa y es pura. Pero fue dada para mostrarle al hombre que estás en pecado y no la puedes cumplir. Tú solo no puedes. Por eso en Cristo ahora hemos sido libres de la ley
y ahora vivimos en la gracia. ¿Qué es la gracia? Adán vivía en la gracia de Dios, que era el favor inmerecido de Dios. Esa es la gracia. Dios te quiere bendecir. ¿Ya? Punto. ¿Qué es la gracia? Dios te quiere tratar como si nunca hubieras pecado. Punto. ¿Qué es la gracia? Dios te quiere dar una herencia. Punto. Ya. Punto. ¿Cuál es la condición? Creer. Solo tienes que creer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. El perdón lo recibes al momento de recibir a Jesús por fe en tu corazón, porque oíste la palabra. Cuando oíste la palabra puso fe en tu corazón para creer en Jesús y arrepentirte y pedir perdón. Entonces, automáticamente la sangre de Cristo te limpia. Entonces, te salvaste fue por fe, porque creíste en esa palabra. Y así trabaja todo por fe. Al Cristo liberar, hacer la nueva criatura, ahora la maldición no tiene poder sobre él. Ahora la enfermedad no tiene poder sobre él. Ahora la pobreza no tiene poder sobre él. Ahora el divorcio y todas esas cosas, nada de eso que Satanás, que vino a raíz del pecado del hombre, que ahora por tu causa la tierra será maldita, le dijo Dios a Adán, toda esa maldición, al Cristo cumplir esa exigencia de Dios, toda esa maldición se quiebra ahora. Ahora lo que comienza a gobernar es la bendición. Y alguien dirá, pero si es así porque yo no soy bendito, porque eso es por fe. Tienes que creerlo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo en Cristo otra vez y quiere hacer con nosotros? Volvernos a tratar como trataba Adán al principio. Solo que ahora superior, porque ahora es con Cristo, que es su Hijo. Y volver a entregarnos todas las cosas sin merecérnoslas. Ahora Dios te dice, son tuyas. No tienes que hacer nada para que yo te dé sanidad. Ya mi hijo lo hizo. No tienes que hacer nada para que yo te dé prosperidad. Ya mi hijo lo hizo. No tienes que hacer nada para que yo te dé una vida en paz. Ya mi hijo lo hizo. No tienes que hacer nada para tener gozo en el corazón. Ya mi hijo lo hizo. Ya todo te lo estoy regalando otra vez. No tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es amarme y cumplir mis mandamientos, que no son gravosos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Sus mandamientos es que le amemos y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí se resume toda la ley. Eso, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no le vas a hacer daño, tú no le vas a quitar la mujer, tú no le vas a quitar el marido, tú no le vas a robar nada. O sea, cuando tú amas a alguien, tú antes le quieres dar, no le quieres quitar, lo quieres cuidar, proteger. Eso es amar. Haz con los demás lo que quieres que hagan contigo, pero todo basándose en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer con mi prójimo? Pues lee la palabra y ya está. Eso es lo que tienes que hacer. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Te tienes que buscar el reino de Dios y su justicia. El reino ya está aquí. El reino está aquí. El reino está aquí. O sea, usted no tiene que estar pidiendo que el reino venga, ya él vino. Jesucristo dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos, entonces ya está aquí. Aunque el reino de los cielos no está en un lugar específico, está en los corazones. Él viene a los corazones. ¿Qué es buscar el reino? Cuando yo busco el reino busco a ver cómo es que funciona el reino. Busco cómo funciona el reino.
ama a tu prójimo como a ti mismo, da y se os dará, bendice y cuando te maldigan, bendice. Busco cómo funciona el reino. Entonces, el mismo reino, cuando yo estoy caminando en fe, se encarga de añadirme todo lo demás. Las cosas me son añadidas cuando tengo fe en el reino y camino en justicia. Es cuando las cosas me son añadidas. Hay mucha gente que pretende que las cosas le son añadidas solo por creer en Jesús. No, tienes que investigar el reino, o sea, tienes que leer la palabra, tienes que averiguar la palabra, tienes que conocer la palabra, tienes que conocer a Dios, tienes que conocer lo que Jesús hizo por ti, tienes que conocer la sustitución de Jesús en la cruz, tienes que conocer las promesas, tienes que conocer el reino. Pero para conocer el reino no lo vas a conocer, brother, sentado en el televisor tantas horas, peleando con todo el mundo, maldiciendo a Raimundo y a todo el mundo, hablando mal de todo el mundo. Así tú no vas a conocer el reino, tú sigues en las tinieblas. Para conocer el reino te tienes que dedicar a esta palabra. Porque escúcheme, hermano, todo se hace a través de esta palabra. Todo lo que el Espíritu Santo en ti hace es a través de esta palabra. Todo lo que Jesús hace en ti es a través de esta palabra. Todo lo que el Padre hace en ti es a través de esta palabra. Fuera de esta palabra no lo puede hacer. ¿Me entiendes? Es como si yo te dejara un manual para arreglar Mercedes-Benz. Y te dejo un libro escrito en español para arreglar Mercedes-Benz. Pero tú quieres arreglar un Mercedes-Benz con un manual de carro Ford, escrito en inglés. ¿Me estás entendiendo? ¿Cómo vas a arreglar un Mercedes-Benz con un manual de un carro Ford? No puedes hacerlo. Necesitas el manual del Mercedes-Benz, el que te dejé en español para que lo leas y arregles el carro. Bueno, ¿cómo el hombre va a pretender arreglar su vida con libros de filosofía, con libros de historia, con libros escritos todos raros y no venir al manual que necesita para arreglarse, para conocer las promesas, para conocer cada rincón, cada tuerca, cada tornillo, cada llanta, cada cosa que tiene que arreglarse en sí? Este fue el que creó ese carro que tienes encima, ese cuerpo, esa mente, todo lo creó fue este. Te tienes que venir aquí, al reino, a conocer el reino, y en la medida en que conozcas el reino, las cosas te van siendo añadidas. Pero para conocer el reino, tienes que permanecer en el reino. Tienes que permanecer en el reino. ¿Usted me entiende lo que es permanecer en el reino? Permanecer en el reino tiene que permanecer leyendo la palabra, oyendo la palabra, meditando la palabra, leyendo un buen autor de la palabra, de libros, como los libros de mi papá, como el libro de Kenneth Hagin. Mantenerte, pero tienes que mantenerte en el reino. Porque, hermano, una cosa que yo he comprobado en mi vida es que cuando tú te enfocas por lo menos 1 o 2 días en algo, después tu alma te pide seguir en eso. Pues pongamos, te enfocas 1 o 2 días a ver series de televisión de esos vulgares que ponen en la televisión, los canales. 1 o 2 días te ves 3, 4, 5 capítulos. Al tercer día quieres otra vez ir a volver a verlo. Tu alma te dice, hey, vamos a divertirnos un rato. Y comienzas a meterte esa información negativa, vulgar, pornográfica, entonces eso va a afectarte a ti. Por eso Dios le dijo a Josué,
no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día yo estaba enfocando a Josué. ¿Quién cree usted que le dio la victoria a Josué? Hasta donde estaba escrita, hasta los primeros 5 libros que Moisés le dejó. Ahí estaba enfocado Josué. Y eso fue lo que le dio la victoria para conquistar. Porque entonces, eso lo ayudó a cambiar su mentalidad de fracaso. Acuérdese, Moisés murió, Josué se quedó en el Jordán del otro lado y Dios tuvo que venir a decirle: hey, Josué, bueno, tú eres el sucesor, mi siervo Moisés murió, ahora tú eres el que vas a meter este pueblo, vamos, ¿qué haces aquí parado? Josué se quedó parado ahí, ¿qué hago? Quizás lamentando la muerte de Moisés, lleno de temor. Pero Dios vino y se le apareció y le dijo: hey, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Tú eres quien va a repartir esta tierra. Vamos a cruzar el Jordán. Pero, Señor, ¿cómo hago? No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Primero, tengo que sacarte esa mentalidad y ese temor que tienes en tu cabeza, que lo traes todavía tienes cosas de Egipto, de esclavitud, temores en tu cabeza. Tengo que sacártelos a través de esta palabra para llenarte de la convicción de cada promesa que estoy haciendo para que puedas repartir esta tierra. Entonces, cuando José comenzó a coger ese libro, esos cinco libros, ese Pentateuco, y comenzó a leerlo y a leerlo y a leer lo que decía y a ver las promesas que estaban ahí, si obedecer la voz de Jehová tu Dios, cuando él comenzó a conquistar, a ir sin temor, a ir sin miedo, a saber que Dios siempre lo iba a ayudar, siempre lo iba a ayudar. En excepto de 1 o 2 veces que tuvo temor o cuando hubo el problema de que se robaron unas cosas, pero del resto él buscaba a Dios con la palabra. Entonces, ¿qué hizo? Elevó su mentalidad al reino, a la palabra de Dios. Y era lo que él pensaba. O sea, Josué hablaba la palabra, gobernaba con la palabra, porque permanecía en ella de día y de noche buscando a Dios. Y el pueblo cristiano hoy en día lo que menos quiere es permanecer en Dios. Y así quieren tener las promesas. Las promesas se le cumplieron a Josué cuando meditó en esta palabra, la creyó, la confesó y la vio. Por eso muchos están quebrando, porque no quieren oír. Por eso algunos están quebrando, porque están tan metidos en sus propios deseos carnales, en sus propios deseos egoístas, en sus propias pasiones. Para nada leen la palabra como por compromiso, pero están más enfocados en lo contrario, y en su momento se quiebran. Y se quiebran feo, brother. Pero una persona que permanece en la palabra, una persona que siempre está ahí constante, una persona que siempre está ahí constante en la palabra, con su mentalidad de la palabra, hablando como la palabra habla, como Dios habla. Cuando tú hablas, bien, cuando tú coges esta palabra y te la metes en el corazón, ya te dije, te estás metiendo en una persona viva y eficaz. Bueno, entonces cuando tú hablas esta palabra, ¿qué estás hablando? Porque las palabras que yo hablo son espíritu. ¿Y esta vida qué hace con la muerte? ¿Qué hizo esta vida con la muerte? ¿Qué hizo esta vida con la muerte? La venció. Entonces, cuando tú hablas esta palabra sobre tu circunstancia muerta, que es enfermedad, pobreza, miseria, lo que sea,
¿qué pasa? Esta vida vence esa muerte, esa pobreza, ese dolor, ese cáncer, esa enfermedad, ese matrimonio que se divorcia. Cuando comienzas a hablar esta palabra con fe, entonces comienzas a vencer la muerte. ¿Por qué? Porque la vida esta ahora está hecha una contigo. Ahora tú puedes tranquilamente decir, puedo llegar donde papá, puedo pedirle conforme a su voluntad y es mío. Porque él dijo que lo que pida será mío. Los sentimientos de culpa se van. Cuando entras en esta palabra, te das cuenta que ya tu culpa fue borrada. Porque una de las cosas que más nos llena de temor para llegar ante Dios a pedir con la confianza de que nos va a dar es la culpa. Esa cosa nos impide mucho creer. Pero cuando ya tú tienes la confianza de que tú eres uno con Cristo, de que estás, por eso es que hay que leer las cartas paulinas. Cuando tienes esa confianza que estás unido con Cristo y que eres uno con Él, ahora todo te lo han dado, todo es tuyo. Ahora no tienes que hacer nada para que te lo den, solo tienes que tomarlo en oración, tomarlo en confesión, tomarlo pensando en eso, tomarlo hablando. Seguro y convencido que se te ha dado autoridad, seguro y convencido que se te ha dado entrada a la casa. O sea, tienes que derribar esas cosas en tu cabeza, que no puedes, que no sé cómo, que no tengo, que no sé cómo hacerlo, que no puedo ir más allá, que nadie me ayuda. Tienes que tumbar toda esa basura a tu cabeza. Eso es basura y eso es popó que Satanás te puso ahí. Y muchas veces usó gente que te ama, que tú amas para hacerlo. Dije popó. Tú tienes que, con la palabra, cambiar tu mente, tus pensamientos. Tienes que pensar como Dios piensa, ya, punto. Si se puede pensar como Dios piensa. ¿Cómo así? ¿Te estás igualando a Dios? Sí. Porque Él me igualó a Él. ¿Dónde? En su palabra. ¿Con quién? Con Jesucristo. No soy más que Él, ni soy más grande que Él, pero ahora soy su hijo. Mis hijos salieron de mí, entonces son igual a mí. Solo que yo soy su papá y su autoridad, pero son igual a mí, porque salieron de mí. En Cristo sales de Dios, estás unido a Cristo. Ahora cuando Dios te ve a Jesús. Entonces, si hablas como Jesús, si piensas como Jesús, si te comportas como Jesús, ¿qué vas a ver? Los mismos resultados que Jesús. Pero para eso tienes que invadirte el corazón y la cabeza. Y tienes que soltar tanto egoísmo y tanta pretensión y tanta cosa. Tienes que enfocarte. Cuando tú vienes ante mí con el mismo tema y te he dicho espera, es porque estás enfocado en eso. A Dios lo tienes por un lado. O sea, sustituiste en tu corazón a Dios por eso. O sea que eso es un Dios para ti ahora mismo. Porque es en lo que estás enfrascado. Y acuérdate que todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu corazón es enemigo de Dios. Esa situación se constituye en ti, en un enemigo de Dios. En ti, en tu corazón. Porque estás enfocado en eso, Entonces, el verdadero medio para conseguirlo, quizás si es lo que es para ti, lo estás dejando a un lado, tirado para otro lado. Y es cuando uno entra que quiere hacer las cosas en sus fuerzas. Y es donde uno la embarra. Y es donde uno pierde puntos. Y es donde uno activa maldiciones ahí. Cuando entras entonces a hacerlo por tu propia fuerza en la ley. ¿Por qué? Porque es que no tienes que hacer nada. Ya Dios te dio una herencia. Yo no te puedo decir específicamente qué mujer te dio Dios, pero sí te puedo decir, Dios tiene una mujer para ti. Eso sí lo puedo decir. Pero no te puedo decir, mira, es fulana, porque eso sería brujería. A menos que Dios me lo revele. Pero yo sí te puedo decir, hay una mujer para ti.
¿Quién es, pastor? Ah, yo no sé, eso tienes que averiguarlo tú. El problema es cuando ya yo le pongo nombre a esa mujer sin que ella sepa. Y comienzo a hablar por ella sin que ella sepa. Eso se constituye automáticamente en hechicería y brujería. ¿Usted me está entendiendo? Tenemos que corregirnos en nuestro corazón. Tenemos que corregir nuestras actitudes. Tenemos que corregir nuestros pensamientos. Tenemos que enfocarnos. Esto es vida. Permite que esta vida te gobierne y vas a comenzar a ver respuestas más rápido de las que tú te imaginabas, que tú mismo estabas atrancando. Vas a ver. Pero tienes que permitir que esta vida camine contigo. O sea, tienes que permitir que Jesús sea el que se esté expresando en ti. Oye, ¿a ustedes nunca le han dicho, o a alguien ustedes nunca han dicho, oye, este habla igual que papá, camina como el papá, igualito al papá, oye, hasta se mueve como el papá y habla como el papá? ¿Qué está pasando ahí? La vida de su papá está en él. La vida de su papá está en él. Bueno, habla igual que Dios, compórtate igual que Dios, exprésate igual que Dios, piensa igual que Dios. Entonces la vida de Dios está en ti. Y escúcheme, y a Dios le da resultado. Y Dios te ha dado como herencia que también te dé resultado. Eso es una herencia que Dios te ha dado. Dios te dice en pocas palabras, hijo de hombre, estos huesos vivirán. No sé, Señor, solo tú lo sabes, bien has dicho. Y después le dice, hijo de hombre, profetízalo a los huesos muertos. Diles que se levanten. Y se levantó un ejército. Cuando Ezequiel, creo que fue, le profetizó a los huesos secos. Entonces, Dios te está diciendo, ¿será que si tú le hablas a ese enfermo se sanará? Señor, ¿será? Hijo de hombre, dile, sé sano. Pero Señor, dilo, que la palabra que te estoy dando tiene poder. Solo úsala. Solo úsala. Te estoy diciendo, coge esta palabra, sé sano, úsala. Esa frase, cógela, sé sano, úsala con esa persona. Pero Señor, te estoy diciendo que, que ya tiene autorización para funcionar, ya te la entregué, dila. Y lo hacemos con temor, ¿será que se sana? ¿Será que se sana? Porque queremos pruebas. Pero Dios te está diciendo, te he dicho ya que las palabras que te he dado ya tienen el poder para funcionar. Decláralo. ¿Estás enfermo? Declara que por las llagas de Cristo tú estás sano. Ya yo le he dado poder a esas palabras. Decláralo. Decláralo que tú no eres pobre. Jesucristo se hizo pobre siendo rico para que yo con su pobreza fuese enriquecido. Entonces, yo soy próspero y mi Dios suplirá. Ya esas palabras ya tienen poder. Ya Dios le dio poder. Ya. Solo tienes que decirlas con fe. Tienes que creer. ¿Por qué? Porque Jesús es uno contigo. Más o menos se lo explico hoy hasta ahí, porque yo sé que es más profundo. Usted tiene que meditarlo para que lo cante mejor, porque toma algo de tiempo hacerlo. Pero ahí queda en Facebook y en YouTube queda la enseñanza para que lo vuelvas a oír. Yo sé que algunos están como con pero tranquilo, confía, ora en el Espíritu, y escúchala y vas a ver cómo se te va a ir revelando y vas a entender más cosas. Lo único que te puedo decir es, las palabras que Dios ya te dio para que tú las confieses ya tienen poder, ya están ahí, ya tienes que eso sí, tienes que confesarlas creyendo. Porque si las confiesas con temor no va a pasar nada. La fe es indispensable. Tú tienes que creer que ya tú eres esa nueva criatura con Cristo. Ya lo eres. Estás unido con Él. Ya no hay culpa en ti, ya no hay pecado contra ti, ya no hay nada contra ti. Ya Dios te entregó otra vez todo, ya Dios te regaló todo otra vez. Ya Dios te dio todo otra vez. ¿Qué tienes que hacer? Es sencillamente con fe, tómalo, confiésalo, créelo.
y seguro que lo vas a ver. Amén. Denle un aplauso a Cristo, por favor. Te amamos, nos vemos el domingo. Te amo mucho. Aleluya. Aleluya. Mediten. Sí.